El reloj marcaba las 8:12 a.m. cuando Aliyah Monroe subió las escaleras del Palacio de Justicia Federal de San Luis. El cielo estaba nublado, pero el calor era bochornoso, como la tensión que había rondado el caso durante semanas. Llevaba un traje negro ajustado, zapatos de tacón medio y un collar fino que heredó de su madre. A primera vista, parecía simplemente otra agente federal en una misión, pero dentro del maletín que sostenía en su mano derecha había documentos y evidencia que podrían hacer estallar décadas de impunidad. Esa mañana no era solo su reputación la que estaba en juego. Eran las voces de cientos de familias silenciadas por un sistema que solo veía culpables a los de piel oscura. Aliyah respiró profundamente mientras pasaba por el detector de metales. No era la primera vez que se sentía fuera de lugar en un entorno en el que debería haber sido respetada. Desde niño, escuchaba a su madre repetir que tenía que ser el doble de bueno para obtener la mitad del reconocimiento. Y ella se fue. Desde sus impecables calificaciones en la escuela pública de Birmingham, pasando por una universidad federal que ganó con una beca completa, hasta su nombramiento en el FBI, donde enfrentó miradas sospechosas y bromas veladas en su primer año. Pero ninguno de esos episodios la preparó para lo que vendría en ese tribunal. Mientras se identificaba en recepción y caminaba hacia la puerta de la habitación 4B, fue interceptada por el sargento Brent Halverson. Alto, blanco, cabello rapado, mirada dura. Sin pedir explicaciones, extendió el brazo bloqueando el paso con su cuerpo y la autoridad de quien está acostumbrado a que nunca lo cuestionen. Halverson tomó la credencial de las manos de Aliyah con desdén y la estudió como si fuera una falsificación mal hecha. ¿Esto es una broma?, murmuró, riendo a carcajadas después. Aliyah mantuvo el control. Soy agente especial del FBI y estoy aquí para testificar en el caso McTavish. Esta entrada está autorizada, pero él no quiso escuchar. En cuestión de segundos, la giró y la esposó fuertemente, ignorando su identificación oficial. El sonido de las esposas al cerrarse resonó como un puñetazo a la dignidad. Las cámaras de los periodistas lo grabaron todo. Los abogados y el personal observaron en silencio. El maletín con las pruebas cayó al suelo, se abrió y los papeles se esparcieron por el suelo de mármol. Aliyah, parada allí, incapaz de reaccionar, sintió que todo esto era más que una humillación. Era un mensaje. Las Shenes llevaron a la celda de detención temporal bajo acusaciones absurdas de falsedad ideológica. El ambiente era frío, maloliente, y el silencio de los transeúntes era más cortante que los gritos. Aliyah sabía exactamente lo que estaba pasando. Eso no fue un error. Fue la repetición de un patrón: desacreditar, deshumanizar, deslegitimar. Mientras esperaba, recordó a las víctimas cuyas historias conocía de memoria. Jóvenes negros, madres viudas, familias destruidas por abusos disfrazados de operaciones legítimas. Aliyah no se permitió llorar. Organizó mentalmente los vídeos, informes y audios. Sabía que cuando saliera de allí, solo tendría una oportunidad de darle la vuelta al partido, y ella aprovecharía cada segundo a su favor. La liberación se produjo tras presión directa del fiscal del caso, que conocía a Aliyah de investigaciones anteriores, y se mostró indignado por el arresto arbitrario. Ella rechazó cualquier retractación pública. Solo pidió la devolución de su maleta y el acceso inmediato al andén. Al regresar a la habitación 4B, con las marcas de las esposas visibles y la mirada firme, Aliyah caminó sin prisa. No había necesidad de levantar la voz. El simple hecho de que estuviera allí de nuevo ya era una respuesta. Ajustó los papeles, conectó el cuaderno al sistema de proyección y comenzó su discurso con precisión. Me llamo Aliyah Monroe, agente especial del FBI. Estoy aquí para presentar pruebas de un patrón sistemático de corrupción y abuso de poder dentro del
Departamento de Policía de St. Louis. Mientras hablaba, empezaron a reproducirse vídeos. Uno mostró a Halverson intimidando a un joven durante una parada injustificada. Otro, aún más grave, reveló una conversación en la que dijo sin ambajes: «Estos niños solo aprenden a través del miedo». El tribunal cayó en un pesado silencio. El juez observaba en silencio, su rostro cada vez más tenso. Aliyah intercaló evidencia visual con informes de inconsistencias y extractos de testimonios manipulados. Con Pinochet, cada nueva diapositiva, lo que antes parecía una exageración, adquiría contornos innegables. Ella no atacó con ira, sino con hechos. Su voz era constante, como quien sabe que no está pidiendo justicia, sino exigiéndola. Y al final hizo la petición que lo cambiaría todo. «Solicito el arresto inmediato del sargento Brent Halverson por abuso de autoridad, manipulación de pruebas y acoso racial». La reacción fue inmediata. El juez, visiblemente sorprendido, hizo una pausa antes de responder. Consultó al fiscal y revisó los documentos presentados por Aliyah. La sala permaneció en absoluto silencio. Cuando finalmente habló, su voz era firme. «Este tribunal ordena el arresto del sargento Brent Halverson, basándose en la evidencia presentada». Halverson intentó reaccionar, pero dos oficiales ya se acercaban. Lo esposaron delante de todos, con la mirada baja y la postura abatida. La escena tenía un simbolismo innegable. El hombre que había intentado silenciar a un agente federal ahora era sacado de la sala del tribunal como acusado. Aliyah observaba sin euforia, sin venganza. Esta no fue una victoria personal. Fue justo lo que debería haber sucedido desde el principio. Al salir del tribunal, Aliyah rechazó conceder entrevistas y se dirigió directamente a la sede del FBI en San Luis. Aún quedaba mucho por hacer. Tenía en sus manos un nuevo expediente, el caso de Darnell Price, un joven oficial que supuestamente se había quitado la vida, pero cuyo testimonio indicaba lo contrario. Con el apoyo de la abogada Natalie Brookins y del policía Daniel Ruiz, quien había decidido romper su silencio, iniciaría una nueva investigación esa misma noche. Fue un camino arriesgado pero necesario. Mientras revisaba los archivos en el silencio de la habitación, tarde en la noche, Aliyah sintió cansancio en el cuerpo, pero también una claridad inusual. Ese día no solo había expuesto un sistema corrupto, ella abrió una puerta que nunca volvería a cerrarse. Ya era de madrugada cuando Aliyah finalmente regresó al hotel. La habitación estaba oscura y silenciosa, pero su mente seguía corriendo. Se quitó los zapatos, se soltó el pelo y se sentó en el borde de la cama con su portátil en su regazo. Revisó los archivos de Darnell, las impresiones enviadas por Ruiz, las grabaciones de las amenazas veladas. Había una delgada línea entre el riesgo y la verdad, y ella lo sabía. Pero también sabía que si se echaba atrás ahora, sería cómplice por omisión. El celular vibraba con notificaciones, mensajes de apoyo, invitaciones a entrevistas. Ignoré a todos. Necesitaba concentrarme. Tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a esbozar los próximos pasos: protección de testigos, toma de declaraciones, envío de la evidencia al Departamento de Justicia. El trabajo apenas comenzaba. Antes de irse a dormir, llamó a su madre. La señora Evelyn respondió casi llorando, con la voz entrecortada por el orgullo y la preocupación. «Te vi, hija. Estaría muy orgulloso de ti». Fue la primera vez en años que su madre mencionó al padre de Aliyah sin amargura. Aliyah cerró los ojos, sonrió y simplemente respondió: «Gracias, mamá. Necesitaba oír eso». Cuando colgó, se acostó sin manta, mirando al techo, respirando profundamente por primera vez en horas. Sentí dolor, sentí cansancio, pero sobre todo sentí que algo había cambiado. No solo en el sistema al que se enfrentaba directamente, sino dentro de ella misma. Por primera vez, Aliyah Monroe sintió que había hecho lo correcto
y que ya no estaba sola en esta lucha. A la mañana siguiente, Aliyah se despertó antes de que sonara su alarma. El sol entraba por los huecos de la cortina e iluminaba la habitación de una forma suave, casi simbólica. Se levantó lentamente, se preparó un café fuerte y al sentarse frente a su portátil, notó que algo había cambiado en su postura. Ella ya no era solo una agente que intentaba cumplir con su deber. Era una mujer negra que en un solo día se había enfrentado a todo un sistema, había expuesto verdades ocultas durante décadas y había iniciado una verdadera transformación. El teléfono sonó una vez más. Era desde la sede en Washington. Su ascenso había sido confirmado. Ahora dirigiría la nueva División de Protección de Denunciantes y Racismo Institucional. Aliyah colgó el teléfono con un breve y poco entusiasta «Gracias». Guardó la maleta, se arregló el pelo frente al espejo y se miró con la tranquilidad de quien sabe exactamente quién es. Estaba lista para regresar a Birmingham, visitar a su madre y, finalmente, descansar tranquila. La lucha continuaría, pero en ese momento ella había ganado.